Ferraz, atención, es decir, Pedro Sánchez, se niega a llevar a la Fiscalía las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar. Lo hace pese a que se lo han exigido dirigentes del PSOE, pero sobre todo lo hace, es decir, se niega, pese a que le obliga a ello la ley de enjuiciamiento criminal. La nueva fiscal general de Pedro Sánchez demuestra de quién depende ella. Bien, su primera frase: quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor. Su predecesor es nada más y nada menos que el delincuente Álvaro García Ortiz. Y Ábalos revela que Pedro Sánchez, ordenó al PSOE pagar su abogado hasta hace 2 meses y para tenerlo callado. Pues va a ser cierto que Sánchez actuó con contundencia en el caso Ábalos, sí, para comprarlo y que no colaborara con la justicia. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues ya que estamos hablando de colaboración con la justicia, ya que estamos hablando de comprar a una persona, a Ábalos, a José Luis Ábalos, pagándole el abogado para que estuviera bien calladito, pues ya que hablamos de eso, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, el oráculo de la verdad en la lucha contra la corrupción. Yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Que utilicen estos canales. Que las vamos a proteger. Que las vamos a proteger, porque colaboramos con la justicia, porque les vamos a dar protección. Se han enterado de lo que está pasando, ¿verdad?, con todo el tema de Paco Salazar. Se lo voy a intentar resumir. Paco Salazar era una de las personas de máxima confianza de un tal Pedro Sánchez. Bien, Paco Salazar resulta que cuando va a ser nombrado sucesor de Santos Cerdán, nada más y nada menos, el cargo que gestiona las finanzas del partido, porque el tesorero al final cumple órdenes del secretario de organización. Vamos a dejarnos de tonterías. El cargo que designa quiénes van a ir en listas, el cargo que designa quién asciende, quién desciende en un partido, quién entra en la foto, la temida foto, quién sale de las fotos. Bueno, pues en ese cargo se iba a poner a Paco Salazar. Y resulta que justo cuando va a ser nombrado, alguien decide dentro del Partido Socialista que hay que empezar a airear unas denuncias. Denuncias de acoso sexual, nada más y nada menos. Bien, ¿qué hacen en el Partido Socialista? Cuando se dan cuenta de que se las están revelando, de que las están filtrando a los medios, paralizan inmediatamente toda relación con Paco Salazar. Vale, empieza a pasar el tiempo, pero claro, como era amigo directo de Pedro Sánchez, había que rescatarlo. Y primero se reúne Pilar Alegría. Ella cree que de tapadillo. Sí, de tapadillo, les cazan en el restaurante, se filtra la fotografía. Vuelven a decir que no hay ningún acercamiento. Bien, nos lo volvemos a creer o hacemos como que nos lo creemos, o que lo haga el que quiera, yo desde luego no. Vale, pasan los días y sigue, obviamente, Paco Salazar volviendo a tener la relación de siempre, porque nunca la ha cortado, con Pedro Sánchez. Paco Salazar, el acusado de acoso sexual. Bien, allá que va otra noticia y se vuelve a filtrar. ¿Por qué? Porque es fuego amigo o fuego enemigo, cada uno que le llame como quiera, pero vamos, es interno. Allá que va y se filtra que está colaborando ya en la asesoría de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Fíjense qué dúo, los más feministas del campamento. Bien, vuelven otra vez a decir que no hay nada de nada. Vale, y por fin se empiezan a filtrar, porque siguen con la relación, las denuncias. Y aparecen 2 denuncias filtradas. ¿Dónde aparecen? Bueno, aparecen en los medios, pero aparecen fotografiadas con pantallazo del sistema informático interno del Partido Socialista. Vamos, que no hay duda de que estaban presentadas. Reales, no reales, yo no puedo entrar en eso, básicamente porque no las he visto. Pero la cuestión es que estaban presentadas. Y la cuestión es que el Partido Socialista es el Partido Socialista de la hermana Yo sí te creo, que ya hemos comprobado que es hermana Yo sí te ignoro cuando me da la puñetera gana. Bien, allá que aparecen las denuncias. Llama el periódico y dice, vamos a publicarlo. ¿Y qué ocurre con las denuncias? ¡Pof! Desaparecen. Coge el periódico y vuelve a sacar pantallazo, porque tenía acceso, o quien tuviera acceso y se lo estuviera pasando al periódico. Las denuncias literalmente desaparecen. Publican en el medio que las denuncias han desaparecido. ¡Buf! Vuelven a aparecer las denuncias. Dice, ¿se puede dar más vergüenza? ¿Se puede dar más vergüenza de los que colaboran con la justicia, de los de ir a denunciar, os vamos a proteger? Vamos a escuchar a Pedro Sánchez con el famoso colaboramos con la justicia. Vamos a escucharlo. La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Esta es nuestra posición, estamos actuando en consecuencia. Y lo estamos haciendo, por cierto, no ahora, sino desde que llegamos al Gobierno en el año 2019. Ya,
Claro. Miren, esto es una más de las inmensas mentiras de Pedro Sánchez. A cada cosa vamos a llamarle por su nombre, que nos vamos a entender mucho mejor. Ni creen en nadie, ni en la mujer ni en el hombre, ni defienden a nadie. Ahí solamente se defiende, para eso se creó la cloaca, por ejemplo. Para eso tiene el gobierno que tiene Pedro Sánchez. Es un gobierno de adoradores, es un gobierno de pelotas, es un gobierno de gente que baila al son al que va tocando Pedro Sánchez cuando le da la gana a Pedro Sánchez. Y es un gobierno que no sirve para gobernar España, como está más que demostrado. De hecho, están en parálisis gobernativa y legislativa. Simplemente sirve para proteger al gran líder. Para esto sirve. Por eso las denuncias, sean de mujer, sean de hombre, sean de quien sea, en el sistema informático del Partido Socialista van a desaparecer en el momento en el que toquen o a Pedro Sánchez o a alguien cercano a Pedro Sánchez. ¿Por qué nació la cloaca? Porque los casos de corrupción confluyen todos en Pedro Sánchez. Y la cloaca se inventó precisamente para que esos casos de corrupción en las investigaciones de la UCO y de la justicia no llegasen a quien tienen que llegar, que es a Pedro Sánchez. ¿Qué ocurría con las denuncias en el sistema informático? Que eran contra una persona que Pedro Sánchez, Paco Salazar, la considera totalmente vital para él. Es un amigo suyo, es uno de sus grandes apoyos y por tanto no se le podía tocar. Fíjense, ni siquiera por Paco Salazar, sino porque en ese momento o en este momento Pedro Sánchez debe estar considerando que necesita a Paco Salazar por su asesoría, por el control del partido, por la información que tenga y que Pedro Sánchez no quiere que divulgue. Lo mismo exactamente o el mismo motivo por el que le pagan el abogado a José Luis Ábalos. Porque crea en Ábalos, ni de broma. Pero por amor de Dios, ¿cómo no va a saber Pedro Sánchez lo que hacía su líder del Peyot? Si iban todos metidos en la misma nuez, iban todos en el mismo cascarón, iban todos en el mismo coche. Y casi prefiero ni seguir, no va a ser que acabemos en algún sitio un tanto extraño. Pero la cuestión es que iban todos juntos en todo. En la trama, en la cloaca, en la cloaca. En el comportamiento de reírse de todo el mundo, de reírse de todo el mundo. Hermana, yo sí te creo, hermana, yo sí te creo. Aparecen las denuncias, se borran, vuelven a aparecer. ¿Por qué? Pues dependiendo de los deseos y de los intereses de Pedro Sánchez. Se acabó. Esta es la historia. España en estos momentos es un país que está totalmente sometida a una persona, a Pedro Sánchez, al que España le importa un soberano pimiento. Considera que España le tiene que rendir pleitesía y aquí solamente importa a él. Y miren, por el camino, semanas como esta, y todavía no hemos terminado, denle un día más, denle el viernes y verán cómo ocurre algo más, pues hemos tenido que recabar las siguientes informaciones, las cuales a Pedro Sánchez le importan otro soberano pimiento. Voy a leer algunos de los titulares que hemos visto esta semana. Begoña Gómez habría cobrado 1 millón por el rescate de Europa y se queda tan ancho. Bien, hubo entre 16 y 20 visitas durante ese mismo rescate a casa de Javier Hidalgo para negociar privadamente con él cómo todos los españoles dábamos dinero. Son declaraciones realizadas por José Luis Ábalos o por Koldo García Izaguirre. No son frases mías. A mí me encantaría que esto se investigara. Si no es mentira, que se demuestre. Pero las acusaciones son de una gravedad brutal. Hablamos del manoseo en la entrega de 475 millones de euros. Koldo García Izaguirre. Es que claro, Begoña Gómez manejaba todo en el rescate. Era la persona influyente porque era muy cercana a Javier Hidalgo. Y lo repite 3 veces. Señor Koldo García Izaguirre, si quiere decir algo, dígalo de verdad. Así nos enteramos todos. Pero sobre todo, dígalo en sede judicial o en sede de la Fiscalía Anticorrupción. Porque así no solamente nos enteramos, sino que todos podemos recuperar un dinero que a lo mejor está fatalmente entregado o incluso ilegalmente entregado. Sigamos. Hubo visitas a casa de Ábalos. También no bastaban las de Javier Hidalgo, también tenía que haberlas en casa de un ministro. En aquel momento era ministro. Begoña Gómez intervino también para que se le diera una sede a la OMT, a la Organización Mundial de Turismo. Agárrense con la importancia de esta noticia porque en Libertad Digital hemos informado muchísimo sobre esta historia. La Organización Mundial de Turismo fue decisiva para llevarse de negocios a Begoña Gómez. Se la llevó a Ghana, se la llevó a San Petersburgo, a una Asamblea Internacional de Turismo que pintaría allí la mujer del presidente. Se la llevó de rondas con ministros africanos para que Begoña Gómez cerrara sus contratos, sus acuerdos, pasta, negocio, business. Esa es la historia. Y se la llevaba a la OMT. Y cualquier persona normal diría, ¿y por qué se la llevaba a la OMT? Tate. Enero de 2019. ¿Qué ocurrió ese mes? Ocurrieron 2 cosas. Primera cosa, Sánchez se reúne con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Sánchez, que había roto los acuerdos para entregarle una sede a la Organización Mundial de Turismo, cara a cara con el secretario general, llegan a un acuerdo para, no te preocupes, te vamos a dar la sede. Por 75 años, gratis, en la mejor zona de Madrid.
Ningún problema. Es más, te voy a dotar de 24,4 millones adicionales para reformas, diría Zurapolorikashvili. En el contrato en el que me cedes la sede ya viene que me vas a regalar las reformas. Y diría el otro, me imagino, ahí tienes los 24,4 millones, tú mismo. Bien. ¿Y qué ocurre acto seguido? Que esa misma OMT se lleva de negocios a su mujer. Qué limpieza, ¿eh? Qué cosa más maravillosa. Pero les había dicho antes que habían ocurrido dos cosas. Es que ocurrió otra. ¿Qué hizo la OMT además de eso? La Organización Mundial de Turismo apadrinó el lanzamiento de una empresa. En cuanto les diga el nombre se les van a poner los pelos como escarpias. Guacalúa. Sí, Guacalúa de Globalia, es decir, Guacalúa de Air Europa. ¿Y qué era Guacalúa? Guacalúa, gracias a la OMT, fue denominada Hub Internacional Turística. ¿Y eso qué significaba? Que entraba en todos los posibles negocios, contratos, acuerdos de la Organización Mundial de Turismo, nada más y nada menos. ¿Y qué más ocurría con Guacalúa? Anda, que decidió asumir gastos, patrocinar gastos del Africa Center. ¿Qué es el Africa Center? Anda, la segunda entidad donde había sido enchufada Begoña Gómez. Bueno, por orden cronológico, realmente fue la primera. Primero fue en el Africa Center del IE y después fue enchufada en la Cátedra Inventada. Los dos enchufes académicos. Bien, pues la misma Guacalúa que estaba metida en el ajo de la Organización Mundial de Turismo, la misma Guacalúa del grupo de Air Europa, era la misma Guacalúa que absorbía gastos, que patrocinaba gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Venga, sigamos con las noticias que hemos descubierto esta semana. Ábalos. Ábalos recibió presiones de Sánchez para dar el rescate. Lo ha dicho el propio Ábalos. ¿Esto es una forma de tramitar un rescate o esto es un cachondeo? Por no decir casi hasta una mafia. Bien, sigamos con las noticias. Koldo escuchó hablar de un segundo pago a Begoña Gómez, de 200.000 euros. Casi prefiero ni ir sumando porque lo mismo necesito el Calplus ya. Venga, pero sigamos. Ha sido lo único que hemos descubierto. Hoy mismo hemos descubierto que Juanfran Serrano. ¿Quién es Juanfran Serrano? Pues era el número 2 de Santos Cerdán. Persona a la que, pese a haber metido en Soto del Real a Santos Cerdán, Pedro Sánchez decidió que no había que sacarlo de la ejecutiva, que tenía que estar en el organismo de gobierno del Partido Socialista. Qué curioso, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que decíamos de Paco Salazar? Cómo lo mantuvo en una especie de stand-by para intentar recuperarlo. A Juanfran Serrano directamente ni stand-by ni historias. Lo ha mantenido en la ejecutiva del Partido Socialista. Bueno, pues resulta que él sabrá de dónde ha sacado el dinero. En medio de sus tejemanejes con Santos Cerdán, pudo pagar a tocateja 200.000 euros, sin crédito hipotecario y sin nada, de un piso en Pamplona de 85 metros en pleno centro de Pamplona. 200.000 euros y sin hipoteca. Miren, mi familia sigue en Pamplona. Yo he vivido en Pamplona. Se va a creer su tía, la del pueblo, que en la calle Estafeta te compras 85 metros por 200.000 euros. Su tía, la del pueblo, y 13 tías más, porque necesitamos 14 tías del pueblo para pagar el piso. Esto no hay quien se lo crea. Pero es que encima lo pagó a tocateja, sin crédito hipotecario. Repito, persona totalmente cercana a Pedro Sánchez, persona totalmente cercana a Santos Cerdán y persona que estaba presente en las reuniones fundacionales de la cloaca. De la cloaca. Oye, pues qué casualidad que le cayeron 200.000 euros para pagar un piso. Vamos a andarnos con miramientos. A tocateja. Ni créditos hipotecarios, ni problemas de acceso a la vivienda. ¿Qué más da? ¿Y qué más hemos descubierto? Pues que la empresa de Susana Sumelzo, persona también muy cercana a Pedro Sánchez, se ha llevado, la empresa familiar suya, 16 millones en adjudicaciones. ¿De dónde? De administraciones socialistas. Una cosa de nada, ¿verdad? Esto, repito, en una semana sin terminar. Nos falta todavía un día. ¿Y qué más sabemos? Que el juez ha tenido que abroncar a todo el Partido Socialista porque resulta que han enviado al juzgado una contabilidad que no encaja, pero vamos, ni como un huevo una castaña, con respecto a los datos que ya tenía la UCO. Vamos, que les han mentido. Y se lo ha dicho el juez. Estamos ante una situación de extrema gravedad. Vamos, que lo normal sería que imputasen al Partido Socialista como partido en breve por financiación ilegal. ¿Y qué más hemos sabido? Pues hoy mismo también que Sánchez se ha reunido con Marruecos. ¿Para qué? Han dicho un montón de cosas, tecnologización, acuerdos de inmigración, ya. La información sotoboche lo que dice es que nos hemos reunido para regalarle varias cosas y entre esas cosas cederle del todo el control del espacio aéreo sobre el Sáhara. ¿Saben lo que pasa? Que ese control del espacio aéreo es muy valorado por la OTAN. Vamos, que si se lo hemos cedido ya, importamos un soberano comino para la OTAN. Y si tenemos un problema, ayer lo explicábamos en el programa, hoy vamos a volver a hablar de ello, si tenemos un problema con Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta que Ceuta y Melilla no están en el tratado de la OTAN, pues imagínense hacia dónde van a mirar los países de la OTAN si Marruecos decide ir a por Ceuta y Melilla. ¿Al horizonte? Sí, y más allá.
al infinito y más allá, porque van a pasar de nosotros olímpicamente, porque no tenemos nada que ofrecerles, aparte de desaires y aparte de rupturas de acuerdos de unanimidad cuando se nos pide esfuerzo en gasto militar. Esto es lo que ha ocurrido. Pero miren, déjenme que les ponga el colofón, porque dirá gente, bueno, esto es opinable, no es opinable. Sinceramente, creo que lo que acabamos de citar son hechos, puros hechos. Pero, para que demos más valor a lo que es capaz de hacer Sánchez, les decía al comenzar este editorial que se ha negado a enviar a la Fiscalía las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, amigo suyo, apoyo suyo, asesor suyo. Bien, pues por si alguien tiene dudas, les leo lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 259. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público, los delitos de acoso sexual son públicos, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz o funcionario fiscal más próximo. Funcionario fiscal. Bien, artículo 262, por si hay dudas. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios, este sería el caso, tuvieran noticia de algún delito público, este lo es, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo. Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Por lo visto se seca la nuca con esto. En estas estamos. Este señor es capaz de llegar hasta el final, siempre, en lo que no es legal, en cualquiera de las materias, con tal de protegerse a sí mismo.